Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la cuarta semana de Pascua. La primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos 19 al 26. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado, huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y cirenenses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el Evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho. Y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí, en Antioquía, fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 86 y el responsorio es: Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor, serán como tus hijos. Y de ti, Jerusalén, afirmarán todos los pueblos, han nacido en ti, y el Altísimo es su fortaleza. El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo, y convertido en ciudadano tuyo. Y todos los pueblos te cantarán bailando, tú eres la fuente de nuestra salvación. Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 10, versículos 22 al 30. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: Ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás.
nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo de los Hechos de los Apóstoles y aquí llegamos a un punto crucial cuando el movimiento cristiano se extiende hacia el norte de Jerusalén, de la región de Judea o de Judá, otro nombre de esta región del antiguo reinado de Judá. Y ahora tenemos el cristianismo que va avanzando y extendiéndose hacia el norte, hacia lo que hoy en día es Siria, Turquía. Ahí encontraremos ya el cristianismo echando raíces. Y esto a causa de la persecución. Recordamos después del martirio de Esteban, muchos cristianos de la comunidad de Jerusalén pues salieron huyendo. Y al ir huyendo, iban dispersando la semilla de la fe por donde ellos escapaban para salvar sus vidas. Y aquí se nos menciona a tres localidades: Fenicia, Chipre y Antioquía, que ya les mencionaré algo acerca de ellos. Un punto muy importante dentro de esta lectura es cómo Antioquía pasa a ser una de las ciudades importantes en el crecimiento del cristianismo. En cada generación va aumentando el número de no judíos, o sea, de paganos que son recibidos en la comunidad cristiana. Y con cada generación, pues va disminuyendo de importancia Jerusalén como el centro del cristianismo, y se va moviendo hacia el norte, hacia Antioquía, que después pasará a ser el centro de las misiones de San Pablo. Y después finalmente este centro del cristianismo pasará a Roma, a donde continúa hoy en día. Así que aquí tenemos los principios de este movimiento, de la sede de autoridad de este movimiento cristiano. Dice la lectura de hoy: en aquellos días algunos de los que se habían dispersado huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Bueno, aquí hagamos una pausa y hablemos de estas tres localidades. Fenicia está en la costa del Mediterráneo, hacia el norte, en lo que hoy en día sería el país de Líbano. Los fenicios tenían fama por ser buenos marineros, y ciudades importantes de esta región que salen en los evangelios, pues tenemos a Tiro y Sidón, lugares que Jesús mismo visitó en sus idas y venidas dentro del territorio de Galilea, aunque Tiro y Sidón no eran partes de Galilea. Jesús visitó varias veces esos poblados de esa región fenicia. Es en Fenicia, en Tiro y Sidón, donde Jesús tiene este encuentro con esa mujer sirofenicia, donde se lleva a cabo esta sanación de la hija, donde ese discurso entre Jesús y la mujer sirofenicia, pues en cierta manera es como una batalla de palabras que la mujer claramente gana y que Jesús admite y que no puede negarse ante esa petición de esa madre por su hija, habiendo manifestado una fe profunda esa mujer. Así que es una de las escenas bellísimas donde Jesús mismo es sorprendido por el Espíritu de Dios que está presente en esta mujer con una fe profunda. Así que esto es Fenicia, en la costa del Mediterráneo. Después está Chipre. Chipre es una isla que está justo al oeste de la tierra de Siria y al sur de lo que hoy en día es la parte sur de Turquía. Más o menos esas son las coordenadas en donde se encuentra esta isla de Chipre. De Chipre
es Bernabé. Bernabé, que es uno que se mencionó la semana pasada, que teniendo una propiedad la vende y pone las ganancias de esa propiedad al servicio de la comunidad para asistir a los más vulnerables y necesitados en la comunidad. Bernabé después pasará también a ser uno de los grandes colaboradores de Pablo en sus misiones de evangelización, que se introducen a lo que hoy en día es Turquía en el primer viaje, y después más adelante hacia lo que hoy en día es Grecia. Antioquía es una ciudad muy importante dentro del Imperio Romano de aquel entonces. Era la capital de la región de Siria. Y como tal, pues la ciudad de Antioquía era la tercera ciudad de importancia dentro del Imperio Romano, después de Roma y de Alejandría, que era la capital de Egipto. Así que Antioquía es una ciudad importante dentro del Imperio Romano, y es ahí donde pasa el centro de autoridad del movimiento cristiano. Después de que cada generación, pues el centro de autoridad pasa de Jerusalén a Antioquía, y de Antioquía después pasará a Roma, hasta donde continúa hoy en día el centro de la autoridad de la Iglesia Católica. Otro detalle muy interesante en esta primera lectura es de que aquellos que han salido a causa de la persecución de Jerusalén, pues aún tienen una identidad puramente judía, y van compartiendo la fe, van desparramando las semillas de la fe cristiana solamente entre judíos. Pero algunos de ellos que vienen de comunidades más mixtas, o sea, de judíos cristianos que crecieron o que quizás nacieron en ambientes más diversos, como Chipre y como Cirene, que está al norte de África, ellos fueron los que empezaron a introducir la fe cristiana a los paganos, o sea, a los no judíos. Y es aquí donde empieza ya a manifestarse este plan de Dios, este plan universal del plan de Dios para toda la creación y no simplemente para el pueblo judío. Dice, sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y cirenenses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el evangelio del Señor. Así que Antioquía llega a pasar a ser la ciudad donde se establece la comunidad cristiana, que en su mayoría son no judíos, paganos que se convierten al evangelio. Y esto será muy significante después cuando San Pablo se une a esta comunidad y desde ahí empieza a lanzar sus jornadas de evangelización hacia el norte. Dice, y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. ¿Sí? Así que muchos, cuando habla de muchos, está hablando de no judíos, de paganos que se convierten al cristianismo. Y esto presentará nuevos retos a la comunidad cristiana, que en su mayoría hasta ahora son judíos cristianos. Y la pregunta fundamental es, a los paganos, a los no judíos, ¿cómo se les tiene que recibir? Si tienen que pasar a ser primero judíos, o sea, imponerles la ley mosaica y también las tradiciones judías, o solamente algunas cosas de la tradición judía, o nada de la ley. Y será un tema que después se debatirá duramente en el primer concilio en Jerusalén en el año 49. Continúa la lectura de hoy diciendo, cuando llegaron a estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. ¿Por qué escogieron a Bernabé? Porque Bernabé es de Chipre. Y también, al decir que es de Chipre, pues crece en un ambiente diverso. Quizás habla también el griego, por haber crecido en una comunidad judía
expuestas a diversas culturas y religiones y lenguas. Así que Bernabé es escogido no por accidente, porque es de Chipre y quizás él habla también el griego. Llegó Bernabé y, viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho, y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Notemos que aquí el nombre de Cristo no aparece. En la primera parte de la lectura decía: a predicarles el Evangelio del Señor Jesús. Este título, Señor Jesús, es un título que parece era más popular entre los no judíos, entre los cristianos que no eran judíos. O sea, de que el título de Cristo era más apto para las comunidades judías cristianas, que ya tenían el contexto de las esperanzas del Mesías, del Cristo. Ya les he mencionado que la palabra Cristo es una palabra griega que significa Mesías. Mesías es una palabra hebrea que significa el ungido. Así que el ungido, Mesías, el Cristo, son palabras, mismo sentido en diferentes lenguas, que es un título de aquel que Dios ha ungido, de aquel que Dios ha enviado. Y este es Jesús, Jesús el Cristo. Esto es significante porque a veces estamos tan acostumbrados a unir estas dos palabras, Jesús y Cristo, que pensamos que Cristo es el apellido de Jesús, pero no. En verdad, cuando decimos Jesucristo, estamos diciendo Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el ungido. Es el ungido, Cristo, Mesías, es un título. Y lo interesante y curioso es de que hoy en día llevamos el nombre de cristianos. Y esto pues explica de que en el principio mucha gente entendieron este título de Cristo como nombre de Jesús, y por eso de Cristo pasa a cristianos, ¿no? Así que un pequeño detalle curioso, ¿no? Cómo el malentendido de una palabra pues pasa a ser utilizado como el nombre oficial de aquellos que creen en X persona, en este caso Jesús el Cristo. Y por eso hoy en día somos llamados cristianos, como si el Cristo hubiera sido tomado como nombre de Jesús. Dice, así que Bernabé exhortó a los hermanos en Antioquía para que permanecieran fieles al llamado que Dios en Cristo les había hecho. Dice, entonces Bernabé partió hacia Tarso. Tarso es una ciudad en la región de Cilicia, que es la parte sur de lo que hoy en día es Turquía. Y ahí se encuentra Saulo. Recordamos que la semana pasada escuchamos acerca de la conversión de Saulo, que más adelante ya se le dará el nombre de Pablo. Y cuando Pablo se convierte y se le regresa la vista, cuando es finalmente llevado a Damasco y empieza a predicar ahí en las comunidades judías cristianas, pues la gente tiene sospechas de él, que si verdaderamente se ha convertido. Y parece que Pablo es forzado a abandonar Damasco y regresarse a Tarso, porque los judíos cristianos no están convencidos de que este hombre se ha convertido y que quizás es un truco de él para después arrestarlos y llevarlos presos a Jerusalén. Así que los judíos cristianos en Damasco no lo aceptaron a Pablo a primeras. Por eso Pablo se regresa a Tarso, y es ahí a donde Bernabé va en busca de Pablo. ¿Para qué? Para traérselo a Antioquía, donde Pablo y Bernabé permanecerán, dice la lectura, todo un año formando a esta comunidad que en su mayoría eran no judíos, eran gentiles o paganos. Dice la lectura, ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí, en Antioquía,
fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Notemos las palabras que utiliza Lucas al decir los discípulos recibieron el nombre, así que fue quizás un nombre que gente que no conocía la historia de este movimiento o el significado de la palabra Cristo, que es un título y no nombre de Jesús. Y quizás este nombre se les fue dado a los discípulos, a los seguidores de Jesús, quizás no por cristianos mismos, sino por gente que desde fuera veíamos. Y esta gente que siguen a este hombre llamado que le dicen Jesús el Cristo, pues, y fue esta gente que los empezó a llamar cristianos. Lo cual tampoco ha de sorprendernos, porque muchos de los apodos que a una persona reciben son por parte de personas que no necesariamente conocen a la persona a quien le dan un apodo, ¿no? sino que desde fuera, sin conocerla, ven alguna peculiaridad de X persona y dicen, esta persona es esto, ¿no? Y así fue como los seguidores de Jesucristo, que anteriormente se les llamaban gente del camino o gente en el camino de Jesús. Recordamos que en el Evangelio de Juan, Jesús se autoidentifica como yo soy el camino, la verdad. Así que el nombre de cristianos aquí se les da a los discípulos de Jesús, y es un nombre pues que hasta hoy en día llevamos. Nuevamente hay que aclarar que este nombre de cristianos nace de una confusión de que quizás los que lo dieron pensaban que el título de el Cristo era parte del nombre de Jesús, lo cual, repito, no lo es un título. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Juan. Continuamos leyendo del Evangelio de Juan, donde otra vez se nos introduce el tema del buen pastor. Dice, por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. ¿Qué fiesta es esta de la dedicación del templo? Es la fiesta que se le llama Hanukkah, que celebra la rededicación del templo después de que el rey sirio Antíoco Epifanio pues desacró cuando introdujo imágenes de dioses del mundo, de la cultura y religión griega y romana. Así que esto, después de que este rey sirio fue despojado por los macabeos, esto lo leemos en los libros de los macabeos, en el año 165 a.C., el templo fue rededicado para santificar el templo nuevamente después de que fue desacrado por este rey. Y esta celebración de Hanukkah celebra esta dedicación con el encendido de 8 velas, 8 luces. Esta fiesta tiene 8 días y cada día se va encendiendo una hasta encender las 8. Así que es una celebración no de las grandes, no las mayores. Hoy en día cae en el año muy cercano a la Navidad. Y en las comunidades judías hoy en día, pues esta celebración de Hanukkah, pues es parte como la Navidad de ellos, ¿no? No están celebrando ningún nacimiento, pero sí esta rededicación, pues lo conectan con un tiempo festivo donde también se intercambian regalos, ¿no? Muy bien, pasemos al Evangelio. Dice, era invierno, Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Si tú eres el Mesías. Aquí Juan utiliza la palabra hebrea de este título. Mesías significa, ya como lo mencioné antes,
el ungido. Después se le dará la versión griega, el Cristo, ¿no? Nuevamente, así que el ungido, el Mesías, el Cristo, significan lo mismo en diferentes lenguas y es un título. Jesús responde a esta pregunta de sus interlocutores, diciéndole que Él les ha dicho varias veces en diferentes formas de quién es Él, pero no han aceptado su testimonio, ni tampoco sus obras. Las obras que Jesús hace son un testimonio de su identidad, de su autoridad, de dónde proviene Él. Pero si no aceptan sus palabras, si no aceptan su mensaje y tampoco aceptan sus obras, pues ¿cómo los va a convencer, no? Aquí un recordatorio muy interesante, ¿no? De que las obras de Jesús, particularmente en el Evangelio de Juan, son entendidas como un testimonio de la identidad, de la autoridad y de la proveniencia de Jesús. O sea, ¿de dónde viene? Él es un enviado de Dios, ¿no? Así que en el Evangelio de Juan, los milagros, las sanaciones, las expulsiones de demonios no son el centro, y no, en realidad tampoco en el resto de los evangelios, no son el centro de la proclamación. Pasan a ser un testimonio para confirmar que el mensaje de Jesús viene de Dios, de que la autoridad de Jesús viene de Dios, de que la identidad de Jesús viene de Dios. Así que el Evangelio de Juan particularmente deja más claro esto, de cómo hemos de entender los milagros, porque hay mucha gente aún hoy en día que han reducido el Evangelio simplemente a la busca de milagros, ¿no? Y van milagro tras milagro, buscando lo fenomenal, buscando lo extraordinario, cuando ni siquiera pueden imaginarse que en lo más ordinario de nuestras vidas, ahí viene Dios a nuestro encuentro, ¿no? Porque si hacemos de las sanaciones, de las expulsiones de demonios, el centro, o sea, los milagros de Jesús, pues entonces estaremos perdiendo de vista que lo que Jesús quiere compartirnos es su visión del reino, es la palabra a sí mismo, ¿no? De que al escucharlo a Él, lo recibimos en su totalidad y no simplemente con lo fenomenal, con lo extraordinario de los milagros. Jesús responde a sus interlocutores: ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, o sea, dan testimonio de su identidad, de que es el Hijo de Dios, de que es el enviado de Dios y que su autoridad viene porque Dios Padre se la ha dado. Así que hay una identificación plena entre Jesús y Dios, entre Jesús y la voluntad de Dios Padre. Y este evangelio terminará con estas palabras de que Él y el Padre son uno. Palabras mayores para la mentalidad judía. Así ya les he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Nuevamente aquí nos introduce otra vez el tema del buen pastor, de que Jesús es el buen pastor y aquellos que Dios atrae pasan a ser partes del rebaño de Jesús. Mis ovejas escuchan mi voz y las conozco y ellas me siguen. Así que los que son atraídos por Dios a Jesucristo identifican a Jesús como el enviado de Dios, como el Mesías. Yo las conozco. El pastor conoce a las ovejas a quien Dios Padre les ha dado a él. Y después las ovejas siguen la voz, siguen al buen pastor. Y aquí hay que hacer una aclaración muy importante, ¿no? Ya esto lo he mencionado varias veces antes, de que en la mentalidad judía el escuchar es una dinámica que contiene 4 partes. Escuchar en la mentalidad judía es la acción de oír el mensaje, las palabras. Después, entenderlas. Y después de entenderlas, asimilarlas, hacerlas nuestra. Y después la cuarta parte es ponerlas en práctica. Así que cuando escuchamos
Mis ovejas escuchan mi voz, escuchan la palabra, la entienden, después la asimilan y después la ponen en práctica. Todo esto incluye dentro del concepto de escuchar, cuando Jesús en los evangelios habla de esto. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna. Ya nuevamente, la vida eterna no es simplemente la vida después de la muerte, es parte del creer en la totalidad de Jesús, recibirlo, asimilarlo, ¿no? Y esta asimilación, identificarnos plenamente con la totalidad de quién es Él y su mensaje y su visión del reino. Entonces ya en ese acto de fe e identificación, ya la vida eterna se nos abre. Se nos abre porque ya hoy, en el tiempo y el espacio, se tiene acceso a la vida eterna. La plenitud vendrá después. Ya esto corre por cuenta de Dios, pero es en el momento, en el tiempo y el espacio, cuando uno cree en Cristo y se identifica con su totalidad de su persona, de su mensaje y su visión del reino, que la vida eterna se hace presente ya. Las primicias del reino se viven ya. Nadie las arrebatará de mi mano, me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabras fuertes, palabras importantes. Jesús se está igualando a Dios Padre. Y quizás este es el gran problema de los judíos, de que, ¿por qué lo rechazaron? Porque lo veían simplemente como un hombre, porque no le dieron importancia a sus palabras, su mensaje, y ni tampoco aceptaron sus hechos, sus obras, ¿no? Y esto fue la causa y motivo por cual lo rechazaron, porque bien, no aceptando sus palabras, no aceptando su mensaje, y tampoco cerrando los ojos y su corazón a sus obras, que daban testimonio de su identidad y autoridad y de dónde provenía Él, pues cerrando totalmente sus ojos, su corazón, sus vidas a lo que Dios enfrente de ellos estaba haciendo. Y esto hoy en día pues también sigue ocurriendo cuando nos cerramos a la presencia del Dios que constantemente viene a nosotros y toca a nuestra puerta, y que por más que esto se haga claro y evidente, pues a veces también cerramos nuestras vidas a lo que Dios está haciendo en nuestras narices. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.